El abogado de Alberto Fujimori, César Nakazaki, se pronunció sobre el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado peruano abstenerse de cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional, el cual le restituye el indulto a favor del expresidente. Nakazaki explicó que al no haber una resolución, ya que la Corte Interamericana solo se ha pronunciado a través de un comunicado, la Corte Suprema no puede dejar de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Para la defensa del expresidente, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría estar condicionado a un sesgo ideológico. Por eso, precisó que Alberto Fujimori no saldrá en libertad, por lo menos hasta el 6 de abril, fecha en la cual la Corte Interamericana verá el caso y definirá el futuro del expresidente, pues indicó a Canal N lo siguiente. Por las noticias, sencillamente. El comunicado oficial, pero era previsible. Es oficial, es decir, esto de acá no sí, es... el comunicado es oficial, sin duda alguna. Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una medida cautelar como conocemos nosotros, prisión preventiva, comparecencia, o como lo llaman en el procedimiento de la Corte, una medida provisional. Esta es una medida de urgencia que adopta solo el presidente, todavía no la Corte. El presidente tiene, en casos de extrema urgencia y grave daño, él puede adoptar estas medidas excepcionalísimas, que esa sería la primera gran pregunta, ¿dónde hay esa extrema urgencia? Eso es lo que ha sucedido, tiene que ser notificada a la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la llamada a decidir si acatará o no esta medida. Sí, en primer lugar, ¿se conocen otros casos en los que el presidente, este u otro, de la Corte Interamericana ha dispuesto medidas análogas? Hay algunos casos, sí, por ejemplo, no es el único, y las condiciones son extrema urgencia e daño irreparable. Ayer justo le enviamos, porque evidentemente le dieron 10 días al gobierno peruano para que informe. Es seguro que no ha informado nada, y si algo no ha informado es que hace 3 días en sede nacional ya se ha dictado comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 18 meses, que a nuestro criterio, como lo hemos hecho ayer a conocer a la Corte, sería más que suficiente para satisfacer estos días que faltan hasta el 6 de abril, en que se evaluará el tema de fondo. ¿Usted cree que si hubiese estado informada la Corte, podría haberse abstenido de este pronunciamiento del presidente? Porque, digamos, puede no habérsele informado oficialmente, pero de seguro que conocían la noticia, ¿no? Voy a ponerme... Hay dos maneras de ver la Corte Interamericana. Seguir creyendo que cumple el Pacto de San José de Costa Rica, como muchos críticos dicen en la región, que se ha vuelto un tribunal político o ideológico. Yo me quedo con lo jurídico. No creo que, si ha leído que tiene 83 años, la patología actual que lo hace vivir oxígeno dependiente, y las dos medidas que se han dictado con nuestra conformidad, la urgencia sería bien difícil de establecer. Por eso prefiero pensar que lo han inducido al presidente por falta de información, porque el Perú, el gobierno, que es el llamado a defender las sentencias, ya dijo oficialmente que va a sabotear la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el premier y lo ha dicho el viceministro. ¿Y cómo podía el Ejecutivo sabotear esa sentencia? Porque no tenía mucho margen de juego, digamos, ¿no? Yo te diría que lo pueden sabotear, y no sería la primera vez. Cuando yo sí tuve la primera oportunidad de ir a la Corte Interamericana, Diego García Sayán tuvo la gentileza de presentarme a los miembros de la Corte, y la reflexión que me hicieron fue esta: ¿qué gran diferencia hay entre ustedes y Colombia? Colombia su política antiterrorista la defiende con uñas y dientes. Ustedes siempre se allanan. Me dejó sin respuesta, obviamente, ¿no? Bueno, pero entonces, entiendo la asociación, pero quisiera que recorriese usted el camino entre lo que le ocurrió esa vez y cómo así este gobierno podía de acuerdo a la Constitución, es el Ejecutivo quien tiene que cumplir y hacer cumplir las sentencias. O sea, quien tiene que defender la sentencia del Tribunal Constitucional era el Ejecutivo. De acuerdo. Pedí públicamente, y daba margen el comunicado de la Corte del requerimiento de informe de 10 días, que no sea el gobierno, sino que sea el mismo Tribunal Constitucional. ¿Quién mejor que el Tribunal Constitucional para explicar su decisión? Yo me temo que si ahorita pudiéramos averiguar
si alguien ha respondido dentro de estos 10 días que se vencieron la semana pasada. Yo creo que no han respondido, o que si respondieron, de hecho, que no han dicho que se acaba de dictar comparecencia e impedimento de salida. O omisión de información completa o información sesgada. Pero que el gobierno, ojo que en la audiencia hubo procuradores. En la audiencia del caso Pativilca, donde se dieron las medidas cautelares, había un procurador que no tiene por qué intervenir, porque él interviene solo en reparación civil. Lo dejaron intervenir, o sea, la Procuraduría Pública está totalmente informada. Si se lo ha informado a la Corte Interamericana, yo tengo grandes dudas, ¿no? Ahora, a propósito de lo que ha ocurrido, emitido que fue el pronunciamiento, esto se cumple inexorablemente. Si fuese una medida provisional, o sea, una medida cautelar, como le llamamos en sede interna, no tendría ninguna duda. Pero siendo una medida de urgencia dictada solo por el presidente de la Corte, si es que eso es admisible en el procedimiento peruano, lo dejo en todo caso como un tema de análisis esta noche. ¿Quién va a resolver eso? La Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Cuándo? Una vez que sea notificada. Es decir, cuando por ejemplo, ahí viene un primer tema. Sí. Ya se ha vuelto costumbre, hasta el mismo tribunal tiene esta mala costumbre que dice, dentro de 10 días voy a sentenciar en este sentido. Sí. Pero ese comunicado no tiene efectos, por eso Fujimori no salió. Entonces, que ahora el presidente de la Corte comunique que va a dictar una medida de urgencia en los próximos días, porque no es una resolución propiamente dicha, es un comunicado. Pero mientras que no dicte la medida de urgencia no tiene efecto eso. Es lo jurídico, ¿no? Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, el gobierno debe acatar este requerimiento y suspender la excarcelación del exmandatario, quien por cuestiones burocráticas continúa dentro del penal de Barbadillo en Ate. Al ser consultado sobre si las autoridades peruanas pueden hacer caso omiso a este requerimiento de la Corte Interamericana, el constitucionalista explicó que sí cabe la posibilidad, ya que no hay una policía internacional que obligue su ejecución. Sin embargo, el experto señaló que no cree que el Estado peruano ignore esta orden por la posición que manifestó anteriormente el Ejecutivo sobre la excarcelación del expresidente, pues indicó a Canal N lo siguiente. ¿Suspender su excarcelación? Sí, claro. Nosotros estamos sujetos a la competencia contenciosa de la Corte desde enero del año 81, firmamos un tratado, nos vincula y por eso la Corte tiene más autoridad que las Cortes internas, incluyendo el Tribunal Constitucional. Y la Corte ha recibido una solicitud de suspensión provisional de la ejecución, de la nulidad y la restitución del indulto, y antes que la Corte delibere eso, ha soltado una medida cautelar ordenándole al Estado peruano que se abstenga de ejecutar esta liberación hasta que la Corte decida esa medida provisional o cautelar. Porque Alberto Fujimori va a ser liberado en las próximas horas. Entonces, con ese comunicado, el Estado peruano tendría que suspender los trámites. Bueno, el comunicado está hecho por encima de una orden que la Corte ya ha transferido al gobierno peruano a través de la misión que tiene ante la OEA en Washington, ¿no? Y de acuerdo a una ley que el Perú dio en la época de Toledo, estas decisiones se ejecutan directamente, sin necesidad de convalidación o sin necesidad de ninguna, tramitación ulterior. Se ejecutan como si fuera una orden de la más alta Corte de Justicia Interna, ¿no? Por lo tanto, la excarcelación ya no va a poder ser dada, porque si bien fue ordenada por el Tribunal Constitucional, una Corte superior al Tribunal, que es la Corte Interamericana, le ha ordenado al Estado peruano que se abstenga de ejecutarla. ¿El Estado peruano podría omitir este requerimiento y hacer caso omiso? Podría hacerlo, ¿no? Porque usted sabe que el derecho convencional se hace sobre la base de las aquiescencias, ¿no? No hay una policía internacional que lo va a ejecutar. Sin embargo, tal y como están las cosas, habiéndose manifestado el gobierno peruano en contra del Tribunal Constitucional, lo más probable es que lo ejecute rápidamente. Es más, me atrevería a decir que es una decisión de la Corte que de alguna manera está en consonancia con lo que piensa el gobierno, ¿no? Entonces, me atrevería a sostener de que va a ser rápidamente ejecutada por el gobierno, que se ha manifestado en distintos órdenes
el canciller, el premier y el propio presidente en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Diría que la van a ejecutar con mucha alegría. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.